Hola, mi nombre es Ociel Gómez Casas, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila. El día de hoy les voy a presentar el tema implementación del método de los mínimos cuadrados para el estudio de la evolución de la resistencia del concreto en función de sus componentes. Como agenda tenemos número 1, introducción, 2, desarrollo experimental, 3, resultados, 4, implementación del método y 5, conclusiones. Introducción. En este trabajo se realizó el estudio de una serie de especímenes de concreto con distintos tipos de proporcionamiento y ensayados a distintas edades de curado. Una vez hecho esto, recabada esta información, se procede a realizar una revisión múltiple mediante el método de los mínimos cuadrados. El objetivo de este trabajo es predecir la resistencia del concreto a distintas edades de curado en función de su proporcionamiento, de sus componentes. En aspectos generales, tenemos que el cemento Portland ordinario es el aglutinante hidráulico obtenido de piedra caliza y arcilla, que generalmente es utilizado para la construcción de obras civiles. Por su parte, el concreto ya es el conjunto de materiales cemento, agua, grava y arena, y se utiliza para satisfacer las necesidades de vivienda originadas por el crecimiento demográfico producto de la época moderna. En metas tenemos establecer un modelo matemático mediante el método de mínimos cuadrados que en base a sus componentes podamos predecir la resistencia en distintas edades de curado. Y otra meta que tenemos es evaluar la calidad de este modelo mediante algunos aspectos estadísticos para determinar si es el indicado para este tipo de estudios. Pasando al desarrollo experimental, antes de hacer las muestras del concreto, se tiene que hacer un análisis de los agregados. Se hace la prueba de módulo de finura, densidad relativa, porcentaje de absorción, de humedad. Esto para agregado fino y grueso, los pesos volumétricos unitarios de los agregados y el peso volumétrico del concreto ya una vez que está hecha la mezcla. También existen normas para que nos dicen cómo se tiene que preparar el concreto y el tipo de curado, cómo tienen que llevarse a cabo. Y por último, ya que están los especímenes fabricados, se procede a ensayar a distintas edades de curado. En la tabla 2 aquí tenemos los proporcionamientos utilizados de cemento, agua, arena y grava, así como las edades de curado que fueron 7, 14 y 29 días, que en realidad debió ser 28 días, pero por dificultades técnicas se recurrió un día, que no hay mucha diferencia en el incremento de la resistencia de un día para otro. Mostramos los resultados de la resistencia. Antes de esto podemos simplificar las variables de agua y cemento en la variable K1, es una variable pues ya que conocemos usualmente, y en la variable K2 podemos meter las variables, la relación arena-grava, para reducir la cantidad de variables que incluirá el modelo. Entonces en sí el modelo tendrá las variables K1, K2, tiempo de curado y como variable de salida la resistencia del concreto. Para este caso hicimos 4 tipos de proporcionamientos. El caso 4 solo se hicieron 2 ensayos. Más adelante explicaré por qué. Una vez recabada la información, se procede a aplicar el método de los mínimos cuadrados, el cual, como lo dice su nombre, consiste en minimizar una función respecto de los datos obtenidos de la experimentación. Esta función nosotros la proponemos y va a tener como variable de salida la resistencia del concreto y como variables de entrada K1, K2 y el tiempo de curado, que se va a minimizar respecto de los datos experimentales, que igual tienen como variable de salida la resistencia del concreto y como que a su vez depende de las variables K1, K2 y el tiempo. A estas ecuaciones las vamos a minimizar su error cuadrático. En este caso nosotros vamos a proponer un modelo en forma de ecuación de potencias, tal y como el que se muestra en la ecuación 2, donde dice que la resistencia del concreto es igual a un coeficiente A0 por la variable K1 elevado a A1, la variable K2 elevada a A2 y el tiempo elevado a la A3. En esta forma, calcular los coeficientes A0, A1, A2 y A3 es difícil, más no imposible. Se puede hacer mediante el método del gradiente descendente o algunos otros métodos.
pero se puede simplificar este cálculo al linealizar dicha función, que estamos hablando de la ecuación 2, si la linealizamos utilizando las propiedades de los logaritmos, quedándonos la ecuación 3, una ecuación mucho más sencilla de trabajar. Ahora, aplicando la ecuación 1 a la ecuación 3, tenemos la suma de los errores cuadráticos de la función propuesta, ya en su forma linealizada. Para calcular estos coeficientes, que son los que van a dar dirección a la función, vamos a derivar el error cuadrático respecto de cada uno de los coeficientes y lo igualamos a 0. Esto con la intención de minimizar el error de la función propuesta, de que estos coeficientes minimicen lo más que se pueda esta función propuesta. Una vez hecho esto, se aplica a los datos de la tabla número 2 y se resuelve un sistema de ecuaciones, el cual nos dará como producto los valores de A0, A1, A2 y A3, teniendo por resultado la ecuación 5, con la cual hacemos un comparativo entre la resistencia del concreto obtenida en el laboratorio y la resistencia del concreto obtenida mediante el modelo de regresión, siendo el modelo de regresión F'C calculado, en donde vemos que los datos son muy similares entre la experimentación y el modelo. Para el caso 4, no incluir los datos en el estudio de regresión, esto con la finalidad de hacer un pronóstico y ver qué tan acertado fue el modelo respecto de la experimentación, que como vemos en el caso 4 un resultado de resistencia fue 118, mientras que por parte del modelo 117 y el otro 140 a 133, siendo visiblemente una aproximación muy buena por parte del modelo. Para concluir, aparentemente este modelo se ve bien, pero hay que hacer algunos estudios, un análisis estadístico de este modelo y ver qué tan bueno es este método en este tipo de estudios. Los aspectos que estudiamos fueron el coeficiente de correlación, el cual, como lo dice, pues nos indica la correlación entre las variables de salida con la variable de entrada, siendo en este caso una correlación del 99.8%. Por su parte, el coeficiente de determinación nos indica qué tanta incertidumbre describe el modelo y qué tanta variabilidad de los datos hay, teniendo un 99.5% de la efectividad de este modelo para este tipo de datos, y el R cuadrado ajustado, que nos describe qué porcentaje de variación de influencia tienen las variables de entrada en conjunto sobre la variable de salida, siendo en este caso el 99.3%. Después tenemos el error típico, el cual nos indica un error de 11.178 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el cual nos indica que por cada predicción que hagamos puede haber un error de más o menos 11.178. Por decir una predicción que nos dé de 100, puede andar entre 100 hasta los 111 y por debajo a los 89, estaría en ese rango delimitado el error. En las observaciones, pues, como lo mencioné, utilicé 9 observaciones, los casos 1, 2 y 3 de la tabla 2. Finalmente se concluye que el método de mínimos cuadrados para obtener un método de regresión lineal en forma de una ecuación de potencias es una herramienta muy buena y muy útil para predecir especímenes que no se han estudiado todavía. Esto en base a las relaciones K1, K2, y así podemos pronosticar la resistencia del concreto en la edad de curado que nos interese o que deseamos conocer. De antemano les agradezco su atención y si tienen dudas, regístrenlas en los comentarios. Gracias.